colocaba en mi corazón, a usted que se está conectando. Y le garantizo que será imposible que si usted se queda al final de este programa, usted no salga bendecido totalmente. Quiero hablar bajo el tema enemigos conforme a tu edad. Estaba analizando en mi niñez y recuerdo que hace mucho tiempo, antes aún de todavía ser un niño en los caminos de Dios, fui muy atacado. Recuerdo que desde muy niño, fui muy atacado con muchas manifestaciones demoníacas en mi habitación cuando yo era un simple niño. Te estoy hablando de apenas 7 años, 8 años, 9 años. Yo he contado en algunos testimonios, también en algunos programas, la guerra que siempre tuve desde niño, una guerra. Recuerdo que en mi habitación se manifestaban muchos espíritus, algunos yo lo veía, había otros que yo no lo podía ver, pero lo podía oler, había otros que no lo podía ver, tampoco lo podía oler, pero lo escuchaba, habían otros que no lo veía, tampoco lo olía y tampoco lo escuchaba, sino que lo sentía, percibía que andaba un espíritu en mi habitación. Eso me hacía casi volver loco desde niño. Recuerdo que yo lloraba mucho cuando iba a empezar a caer el sol y la noche empezaba porque no quería estar en mi habitación, porque era muy atormentado, recuerdo. Y recuerdo, voy a abrir paréntesis, hubo algo muy extraño porque yo veía muchos espíritus en mi habitación, otros los sentía y también otro lo escuchaba a susurrar, a hablar en lenguas extrañas. Y era algo bien frustrante para mí. Yo me frustraba mucho. Pero también hubo algo que me llamó mucho la atención. Y era que luego empecé a olerlos. Y yo no sabía. Hace poco estaba analizando en eso. Y estaba pensando en esas cosas. Estaba diciendo, oye, qué extraño que yo podía oler eso. A veces pensamos que solamente podemos sentir algo espiritual. A veces creemos que solamente podemos ver algo espiritual. A veces creemos que solamente podemos escuchar algo espiritual. Pero también se nos olvida, o quizás nadie sabe porque no ha tenido la experiencia como yo la tuve, pero también usted puede oler cosas espirituales. Hay aromas espirituales. Y la manera en la que olía ese demonio, recuerdo que estaba en una esquina de mi cama. Y recuerdo que era eso como de las 10 de la noche que él se colocaba ahí, porque a ese horario era que empezaba a oler. Y bueno, yo recuerdo que estaba hace unos días, mientras iba a San Diego, estuvimos ministrando en San Diego. Un saludo para todos los pastores, el pastor Eric, su esposa, los pastores de Tijuana, que fueron allá, toda la iglesia, una iglesia muy linda. Y también ministramos ahí en San Diego el sábado. Cuando iba camino a San Diego, estaba analizando esas cosas y decía, wow, ahí fue que nació esta enseñanza. Porque el Espíritu Santo, bueno, aquí fue que empezó Dios a ponerme que escribir. Porque esta enseñanza realmente nació cuando estaba hablando por teléfono con un pastor amigo de Sacramento, el pastor Ariel. El pastor Ariel y yo estábamos hablando de enemigos que el enemigo te asigna conforme a tu edad. Pero cuando iba camino a San Diego, el 23 de agosto, este sábado, el Espíritu Santo me dijo, escribe. Y ahí empecé a escribir. Y estaba escribiendo y estaba analizando en mi vida de niño y me di cuenta que tenía esos enemigos, esos ataques. Pero después fui siendo adolescente y tenía otros enemigos. Ya los ataques no eran así, eran diferentes. Y ahí dije, ¿sabes qué? El enemigo asigna entidades en tu contra conforme a tu edad. Y quiero hablar sobre eso. Enemigos conforme a tu edad, utilizando la vida de David. Así que mire, yo le invito a que usted comparta esto con alguien porque le garantizo que usted no será el mismo después de esto. Vamos a hacer algo. Yo creo que esto va a estar tan poderoso y va a aportar tanto valor en la vida de muchas personas que no quiero iniciar así por así. Vamos a darle un minuto. Le voy a dar un minuto para que usted pueda compartir este en vivo. Le voy a dar un minuto para que usted comparta esto con alguien. 2 minutos y después de esos 2 minutos regresamos.
para que usted copie el link, lo envíe a sus grupos de WhatsApp, a sus amigos, porque esto va a bendecir a alguien. Usted le dice a alguien, tú tienes que escuchar esta enseñanza que está en vivo ahora mismo con el evangelista David allá de Kansas. Así que le voy a dar 2 minutos para que usted lo comparta. Dios la levanta y te dice, agárrala de nuevo porque yo te escogí. Los llamados pueden reiniciar, los escogidos no. Por eso que tú quieras soltar la toalla, tú la tiras. Y Dios la levanta y te dice, agárrala de nuevo porque yo te escogí. Los llamados pueden reiniciar, los escogidos no. Por eso que tú quieras soltar la toalla, tú la tiras. Y Dios la levanta y te dice, agárrala de nuevo porque yo te escogí. Los llamados pueden reiniciar, los escogidos no. Por eso que tú quieras soltar la toalla, tú la tiras. Y Dios la levanta y te dice, agárrala de nuevo porque yo te escogí. Familia, bendiciones, bendiciones. Estamos aquí de vuelta en su programa Verdades que Transforma. Como les decía, gracias por compartir esto. Prepárese porque quiero hablar bajo el tema enemigos conforme a tu edad. Enemigos conforme a tu edad. Le comentaba que el enemigo asigna entidades, enemigos a detener tu avance, tu crecimiento, a interrumpir tu comunión con el Espíritu Santo, a incitarte o provocarte a caer en pecado para destruir el maravilloso propósito y futuro que Dios tiene para con tu vida. Y esto el enemigo lo hace asignando enemigos, pero esos enemigos van cambiando con el tiempo. Los enemigos, las entidades, los gigantes, los faraones, los Herodes, las entidades malignas que venciste o que batallaste en tu niñez, no son la misma con la que van a pelear en tu adolescencia, en tu madurez, en tu adultez. Entonces hay enemigos conforme a tu edad. Recuérdate que Jesús nace y su primer enemigo fue Herodes. Luego crece y sus enemigos empiezan a ser los fariseos. Luego ve el diablo que se le mete a Judas y mientras va creciendo, el enemigo va utilizando varias herramientas de cómo detenerte. Y quiero hablar bajo el tema enemigos conforme a tu edad. Quiero leer esta introducción que escribí para ustedes. Cada etapa de la vida trae enemigos distintos. Lo que enfrentaste en tu niñez no es lo mismo que en tu juventud. Y lo que enfrentas en tu adultez no es lo mismo que en tu madurez. David nos enseña que en cada edad hay una lucha, pero también hay una estrategia de victoria. Él venció osos y leones de joven, a Goliat de adolescente, a Saúl como fugitivo, a los amalecitas como líder y finalmente tuvo que enfrentarse a sí mismo. Entonces, quiero utilizar, porque puedo usar muchas referencias bíblicas, pero para que usted entienda más lo que voy a hablar bajo el tema enemigo y conforme a tu edad, solamente voy a tomar como ejemplo bíblico la historia de David. Número 1.
en la niñez y en la adolescencia, David tuvo que pelear con osos y leones. Los primeros enemigos de David en la niñez fueron osos y leones. ¿Sabe algo? Y esos son los enemigos que el enemigo asigna a un niño o a un adolescente, osos y leones. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la mano, o de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba con la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Aquí nos damos cuenta de algo muy interesante. Los primeros enemigos de David, cuando él era niño y adolescente, fueron osos y leones. Y cuando eres niño o adolescente, los primeros enemigos que tienen que enfrentar son osos y leones. Esos son los enemigos que las tinieblas te asignan cuando eres niño y adolescente. Y me estoy refiriendo a niño y adolescente en el término espiritual, pero también en el término natural. Niños espirituales. Puede ser que no seas un niño ni un adolescente. Ya tienes 40 años, 50 años. Ya pasaste de la etapa donde te duele la cabeza y se te quita. Ya los dolores después de los 50 no se quitan. Dice un amigo mío que después de los 50 los dolores no se van, sino que cambia de lugar. Hoy me duele la cabeza o mañana me duele el brazo. Fue como una hermana que le dijeron: hermana, vamos a orar por el dolor de brazo. Sana en el nombre de Jesús. Hermana, se sanó. Dice ella: sí, pero ahora me duele este. No, usted está más muerta que viva. Alaba lo que está vivo. Entonces, esta enseñanza es tanto hablando de edades espirituales como de edades naturales. ¿A qué me refiero con edades espirituales? Me refiero a su edad en la fe. Si usted se convirtió hoy a Cristo, entonces usted es un niño espiritual. Si ya usted tiene 2 años, 3 años en el Evangelio, usted es un adolescente espiritual. Si usted tiene bastante años en el ministerio, se ha nutrido frecuentemente, lee la Biblia, es una persona con una devoción ferviente a Dios, usted es un adulto espiritual. Pero también esto es para las edades naturales. Entonces esta enseñanza está direccionada a tu edad en la fe y también a tu edad en lo natural. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Entonces, David, cuando era niño y adolescente, sus primeros enemigos fueron osos y leones. Tus primeros enemigos en la fe y en tu vida personal fueron osos y leones. Pero ¿qué representa oso y león? Voy con el león. El león en la Biblia siempre aparece como figura de ruido, como figura de rugido. El miedo representa el león. La intimidación representa el león. Entonces, en la niñez y en la adolescencia natural y en la fe, el enemigo muchas veces ataca con hechos, sino con gritos de temor. Número 1, ese león representa el miedo a fracasar. Jóvenes que sienten que nunca van a lograr nada. Esos son los primeros enemigos que el enemigo empieza a asignarte. El enemigo del león, que te trata de intimidar con su rugido. Por eso muchos jóvenes y muchos niños en la fe y en lo secular siempre tienen una inquietud, siempre tienen como ese miedo: voy a fracasar. El enemigo lo trata de intimidar. El enemigo del león representa inseguridades personales, el rugido que dice que no eres suficiente, que eres feo, que nadie te quiere. Entonces, ¿qué hace el león? El león intimida. Los primeros enemigos de David fueron leones y oso. Voy con el león. El león intimida con su rugido. Un niño y un joven siempre el enemigo está tratando ¿de qué? De intimidarlo. Le dice que es feo. Por eso usted ve muchos niños, muchos adolescentes que se quitan la vida solo porque le dijeron feo o fea. Se miran gorditos y se sienten mal. El enemigo en la escuela, en la high school, empieza a provocarle bullying. Eso es un rugido
hacia su personalidad. ¿Alguien me está entendiendo? Y en la fe también sucede lo mismo, en la fe. Entras en el camino de la fe y cuando eres niño, los primeros enemigos son los leones. Te empiezas a intimidar. El enemigo te empieza a decir, tú no sirves para ser cristiano. No. Tú caes mucho en pecado. A ti se te van los ojos. Tú no sirves para eso. Ahí está el león tratando de rugir en tu contra para intimidarte. Para que tú digas, cierto, yo no sirvo para esto. ¿Alguien me está entendiendo? Luego, escuche esto, vemos que el león también ejerce presión social, el rugido del grupo que quiere imponer otra identidad en ti. ¿Alguien me está entendiendo? El rugido del león puede asustar a aquel niño espiritual que se convirtió a Cristo, pero viene el león, como dice la palabra, que el diablo anda como león, rugiendo. Viniste a la iglesia, te convertiste, eres un niño espiritual, pero el diablo, tu primer enemigo va a ser el león. Va a ser el león, así como los primeros enemigos de David fueron el león y el oso. Esos son tus primeros enemigos en tu niñez en la fe y en tu niñez también física. El león viene para rugirte, para intimidarte, para decirte que tú no vas a ser santo, para decirte que tú no vas a tener ministerio. El león viene para rugir, para intimidarte, para infundirte miedo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ese es el primer enemigo que tú tienes que vencer, el león que te susurra, el león que te ruge y que te dice que tú no vas a poder lograrlo. Esos fueron mis primeros enemigos. Mis primeros enemigos fueron eso. Los leones que vienen para intimidarte, los leones que vienen para decirte que tú no vas a empezar. Cuando yo era niño, porque no me considero adulto todavía en la fe, Dios me libre, me falta demasiado para ser un adulto en la fe, pero tampoco soy un niño en la fe. Hermano, ¿y qué es? Hermano, estoy como las mujeres cuando tienen 40 que nunca quieren decir lo que son. Alaba lo que está vivo. Pero escuche esto. Yo tuve que vencer mis leones. Esos son los primeros enemigos, los leones. Los leones que vienen a intimidarte. Los leones que vienen a rugir en tu contra. Pero ¿sabe algo? Escucha esto. El rugido del león puede asustar, pero no mata. Muchos adolescentes espirituales y también naturales han sido más dañados por el miedo a lo que podría pasar que por lo que realmente pasó. El león representa esas voces que buscan paralizarte desde muy temprano. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Que buscan paralizarte desde muy temprano. Ya su nombre, gloria. Pero no solamente David, de niño espiritual, venció leones. También tuvo enemigos y venció osos. ¿Y qué representa el oso? El oso es un enemigo silencioso y repentino, sorpresivo, viene de repente, te sorprende. El oso, ¿qué representa? ¿Qué enemigo representa el oso? El oso ataca de manera distinta, no ruge tanto como el león, pero embiste de repente, o sea, llega de repente, se acerca callado hasta que ya está encima de ti y te ataca. Simboliza las luchas internas y ocultas de la adolescencia. Número 1, el oso representa enemigos sexuales, tentaciones sexuales. ¿Por qué? Porque son silenciosas. El oso, el enemigo del oso, representa pasiones desordenadas y que llegan en silencio cuando nadie te ve, en el secreto, en el baño, en la habitación, en lugares donde no te conocen. ¿Alguien me está entendiendo? El oso y el león son los primeros enemigos de alguien cuando es niño y adolescente. Y también cuando es niño y adolescente en la fe. Esos enemigos son los primeros que tienes que vencer. El rugido del león y el ataque silencioso del oso. El oso no solamente representa enemigos de tentaciones sexuales, no solamente representa enemigos de desorden sexual, sino que también el oso representa depresión o tristeza interna, porque son enemigos silenciosos. Silenciosos. Un ataque que no avisa, pero aparece de golpe.
El oso representa soledad o falta de afirmación. Entonces el joven lucha con sentirse no amado, no comprendido, luchas internas. Por eso usted ve muchos jóvenes que se encierran en su habitación y no salen. Yo tengo hijos que están yendo ya a la high school. Tengo una niña que ya está yendo a la high school, a la escuela. Pero también tengo un niño que ya va a empezar a ir de 3 años, que lo voy a empezar a llevar a la escuela también ya lo inscribimos. Y ¿sabe algo? Tú tienes que preguntarle a tus hijos cómo le fue en la escuela. Tú no puedes dejar que se encierren en la habitación o dejar que pasen día tras día sin tú nunca preguntarle cómo te fue, qué hiciste, cómo te trataron, cómo trataste a otro, qué aprendiste, porque hay luchas internas. Esas son las luchas del oso. David en su niñez le dijo a Saúl: yo peleé con osos, yo peleé con leones. Cada niño y adolescente en la fe tiene que derribar sus primeros enemigos, y esos son los osos, que son luchas internas. Luchas internas son luchas sexuales, inmoralidad sexual, son luchas silenciosas que ellos no la dicen, que vienen de repente. Luchas silenciosas son soledad, falta de identidad, y esas luchas vienen a la vida de cada hombre y mujer. Los osos son tus primeros enemigos. Quizá usted dice: varón, está en vivo y esta enseñanza no es para mí, porque yo no soy niño en lo natural, porque ya tengo 30, y tampoco soy niño en la fe, porque ya tengo mucho tiempo en la iglesia. Pues espérate, porque voy a llegar desde niño hasta adolescente, hasta adulto, hasta maduro y a vejez. Así que algo de esta enseñanza te va a quebrar el día de hoy. Así que ten paciencia, varón de Dios. A su nombre, gloria. Alguien está aquí conmigo, dígame amén. Entonces escuche esto. El oso no ruge, pero aparece y golpea de repente. Así son los ataques de la adolescencia. Son silenciosos, internos, que nadie ve, pero que si no los vences pueden destrozar vidas. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora bien, ¿cómo venció David a los osos y los leones? Porque después de que te hable de cada enemigo que tienes que enfrentar según tu edad, te voy a hablar de cómo vencerlo, así como lo venció David. ¿Cómo tú puedes vencer los enemigos de la adolescencia y de la niñez? ¿Cómo vences tus osos y tus leones? ¿Cómo puede vencer esos enemigos? ¿Cómo lo venció David, según la Biblia? Número 1, David no huía del oso y del león. David le dijo a Saúl que cuando venían osos y leones a quitarle las ovejas de su rebaño, dice David, salía yo tras ellos. O sea, David era que perseguía al oso y al león. Él no le huía, él lo perseguía para enfrentarlo. Y así es como se vencen los osos y los leones espirituales. David no dejaba que el miedo lo paralizara. En la adolescencia no se puede huir de las luchas internas, miedos, tentaciones, bullying. No, tienes que vencerlo, enfrentarlos. ¿Alguien me está entendiendo? Número 2, David usaba lo que tenía en la mano. Sí, dice la palabra que cuando él le dice a Saúl que él mataba osos y leones, cuando él le dice a Saúl que él mata osos y leones, en 1 Samuel capítulo 17, él le dice, yo libraba de su boca y se levantaba contra mí, yo le echaba mano. O sea, ¿qué era lo que David utilizaba para destruir esos osos y leones? Lo que él tenía en la mano. Si tenía una piedra usaba. Si solo tenía sus manos, las manos usaba. ¿Cómo tú vences tus osos y tus leones? David no tenía ejército ni armas en ese tiempo. David era un niño. David usaba su vara. Todos los pastores de ovejas tenían una vara. Entonces tú tienes que entender que tú tienes que usar lo que tienes en tu mano. Tú tienes que utilizar lo que tienes en tu mano y pelear con eso, como Dios le dijo a Moisés. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Esos son los primeros enemigos que tú tienes que enfrentar en tu niñez, en tu niñez en la fe y en tu niñez en la vida. Si está aquí un niño, ve esto, un niño en lo natural que tiene, 12 años, 10 años, 15 años, 17 años, ¿verdad? Que ya está empezando a ser un preadolescente.
Pero también tú que eres un niño en la fe que iniciaste, no le tengas miedo a los osos y a los leones que en tu camino, iniciando el evangelio, vas a tener que enfrentar. ¿Alguien me está entendiendo? Pero luego creces. Escucha esto, luego creces. Luego creces y ya no eres un niño. Luego creces y eres un adolescente. Y cuando eres un adolescente, ya tus enemigos no son osos y leones. Cuando eres un adolescente, ahora tus enemigos son Goliases, son paladines. Ahora el enemigo vio que ya no eres un niño espiritual. Ahora el enemigo miró que ahora eres un adolescente espiritual. Que ahora no estás tan novato, que ahora sabes orar, que ahora sabes ayunar, que ya tienes un tiempecito en la iglesia. Y como el enemigo sabe que ya no eres un niño espiritual, que no puede detenerte con osos y leones, porque ya venciste los osos y los leones en el secreto. Ahora el enemigo te va a cambiar los enemigos y te va a traer Goliases, te va a traer gigantes, te va a traer paladines. Cuando David empezó a crecer un poquito más, que ya no era un niño sino un adolescente, ya el diablo no solamente lo atacaba con osos y leones, ahora lo empezó a atacar con Goliases, con gigantes. Y tú tienes que entender que a medida de que tú vas creciendo en el Señor, también van a crecer tus enemigos. Sí. Gloria a Dios por la victoria que nos ayudó a tener hoy, pero ya tienes que estar listo para la victoria que vas a venir mañana. ¿Alguien me está entendiendo? Porque mientras nosotros estemos en este cuerpo, mientras estemos aquí en la tierra todavía, te voy a decir algo. Dios nos va a ayudar a vencer batalla tras batalla, tentación tras tentación, dificultad tras dificultad. Dios te va a ayudar a salir de ese problema financiero, pero probablemente puede caer otro. Y no te estoy diciendo esto para desanimarte, porque es que así es la vida. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: he terminado la carrera, la lucha ya, la pelea, la acabé. Porque mientras tú estés vivo, Pablo nunca dijo que terminó la carrera mientras todavía le quedaba tiempo. Pablo nunca dijo que terminó la batalla mientras todavía le quedaba tiempo. No, él dijo: terminé la carrera y la batalla cuando ya sabía que se iba a ir con el Señor. Porque mientras estemos en esta vida, tendremos que enfrentar situaciones. Por eso vengo a decirte: coge la vida sin frustrarte. Porque hoy se te puede ponchar la llanta del carro. Y se te va a amargar el día. Pero mañana se te va a romper el cristal. Pero después la transmisión te va a dar el problema. Siempre va a haber algo que va a tratar de frustrarte. Así es la vida. Si tienes 3 hijos, cuando no es uno que se enfermó y el otro ya se sanó, pero el otro cometió un error y ahora tienes tú que sacarlo del lío en que se metió, pero aquel ya se salió del lío que él se metió, pero el otro se cayó y se rompió un dedo y ay Dios mío, y así es la vida. Problema tras problema, batalla tras batalla, pero el Señor estará contigo para ayudarte a vencer. Cuando Él dice que estará contigo, no es para evitarte los problemas, sino para ayudarte a vencerlo y tener paz en medio de ellos. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces tú tienes que entender, cuando tú ves las cosas de esa perspectiva, ya tú no te enojas, ya tú no te frustras. Ya tú no vives asustado. ¿Qué va a pasar hoy? Ay, que no me pase algo malo. Ay, que no me pase algo malo. ¡Va a pasar! Pero el Señor estará contigo. Va a pasar porque estamos aquí expuesto a los osos, expuesto a los leones que andan buscando a quien devorar, expuesto a los Goliases. Yo estoy que me levanto toda la mañana diciendo: gracias Espíritu Santo, ven, vamos a ver por dónde que viene el diablo ahora. Tranquilo, que lo que sea que tú vas a hacer no me va a turbar ya. Yo he pasado demasiadas cosas y me he dado cuenta que todas las cosas difíciles que vienen se resuelven. El Señor me da la victoria. Así que tú puedes hacer lo que tú quieras, porque yo sé que cada día, como su misericordia de Cristo es nueva, así cada día también el diablo trae nuevas aflicciones, pero el Señor te ayudará a vencerla. ¿Alguien me está entendiendo? Y a su nombre gloria. Cuando ya dejó de ser un niño y se convirtió David en un adolescente, sus enemigos cambiaron. Así como creces en tu fe, así crecerán los desafíos. Así como creces en tu fe, así crecerán los desafíos. ¿Alguien me está entendiendo? En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 dice, o lo podemos ver que David, siendo adolescente,
aproximadamente de unos 15 a 17 años, David se enfrenta a un gigante que todo un ejército le tenía miedo. ¿Alguien me está entendiendo? Eso lo podemos ver en 1 Samuel 17:45. Amén, 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 amén. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? En la juventud, tus enemigos son diferentes. En la juventud, el enemigo es lo que parece imposible y más grande que tú. Goliat representa los retos que quieren intimidarte y paralizarte. Entonces, cuando eres joven, espíritu, en la fe, cuando eres joven, tus enemigos son gigantes. Gigantes que te quieren paralizar, gigantes que te quieren intimidar. Goliat representaba algo imposible. Cuando eres joven, el enemigo te va a tratar de decir que es imposible que tú logres ciertas cosas, que es imposible que tú manifiestes ciertas cosas. ¿Alguien me está entendiendo? El enemigo va a tratar de intimidarte. ¿Cómo venció David a este gigante en su juventud? Así, de la misma manera, tú tienes que vencer esos gigantes, esos enemigos que tratan de decirte que es imposible que tú pagues tu casa antes de los 30 años, que es imposible que tú tengas un matrimonio estable, que es imposible que tú siendo joven Dios te use. Tienes que vencer esos paradigmas, tienes que vencer esos gigantes. El enemigo viene a decirte porque era imposible para los ojos de Israel que David venciera a un gigante. Entonces, en tu juventud, el enemigo va a traer enemigos de imposibilidades. Enemigos que te hacen creer que las cosas son imposibles. Que es imposible que siendo tan joven puedas ser usado por Dios. Que es imposible que siendo tan joven puedas pastorear. Que es imposible que siendo tan joven puedas tener tus documentos migratorios. Que es imposible que siendo un matrimonio joven, recién casado, pueda mantenerse saludable. Que es imposible que siendo tan joven puedas aprender a ser un buen padre. Que es imposible que siendo tan joven en la fe, no, porque llegaste ahora en la iglesia, es imposible que sepas tanto, es imposible que Dios te use, es imposible que se te abran la puerta y van a usar el enemigo gente de la misma iglesia que te van a decir, no, pues yo tengo 10 años en la iglesia y todavía Dios no me usa, todavía no me ponen a predicar, así que si usted tiene un año en la iglesia, menos tú, es imposible. Eso es lo que el diablo va a querer entrarte en la cabeza. Imposibilidades en tu juventud, físicamente, y en la juventud, en la fe, el enemigo va a hacerte con todos los medios que pueda utilizar de que es imposible, de que eres muy joven, de que no puedes, de que no. El Señor va a tener que decirte, ya no digas que eres un niño, yo te voy a usar. Ya no digas que eres muy joven. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Entonces, hasta que tú no dejes de creer las mentiras del enemigo cuando te susurra que no podrás hacerlo, lograrlo, no vas a poder ver la manifestación de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Cómo vence David a este gigante? David no usó espada, David no usó armadura de otros, David usó lo que tenía en la mano. ¿Qué enseñanza podemos ver con esto? Que Dios te va a ayudar a vencer con lo que ya puso en ti, no con lo que otros usan. Nuevamente vemos que al igual que en su niñez derribaba osos y leones con la mano, también en la juventud Dios va a usar lo que tú tienes en la mano y te va a ayudar a vencer. Pero esos enemigos tienes que enfrentarlo o ellos te enfrentarán a ti. Tienes que destruirlo o ellos te destruirán a ti. Los gigantes no se esquivan, los gigantes se enfrentan. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Número 3, David fue creciendo, familia. David fue creciendo y ya no era un niño que peleaba con osos y leones, pero tampoco ya era un adolescente que peleaba con gigantes. David creció y se volvió un adulto. Y hay dos etapas de la adultez. Hay dos etapas de la adultez. Está la adultez temprana, donde eres un adulto temprano, donde eres recientemente adulto. Eres adulto, pero todavía eres inmaduro. Hay dos etapas de la adultez, un adulto temprano y un adulto maduro. David ya no era un niño enfrentando osos y leones. Tampoco era un adolescente enfrentando gigantes. Ahora es un adulto temprano
que su enemigo era él mismo. En 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1, escuche esto. En la adultez temprana, el enemigo se dio cuenta que te mandó osos y leones y lo venciste. Que te mandó gigantes de adolescente y lo venciste. Entonces él provoca que tu guerra ahora sea contigo mismo. Cuando eres un adulto temprano, tu guerra no es con osos, ni leones, ni con gigantes. Cuando eres un adulto temprano, tu guerra es contigo mismo, con tu carne. Porque ahora que eres adulto, que eres mayor de edad, que tienes dinero, que tienes carro, que tienes posibilidades de salir y llegar a la hora que quieres, ahora tienes oportunidad de deleitarte con el pecado, de pecar. Y ahora tu guerra no es como la de tu niñez con osos y leones. Ahora tu guerra no es como la de tu adolescencia con Goliases. Ahora tu guerra de adulto temprano es contigo mismo. Y David también tuvo que pelear con ese. En 2 de Samuel 11:1 hasta el 5 dice: yo siendo rey establecido. David entendía que ya él era un rey establecido. Escuche esto, David no tuvo que luchar contra gigantes cuando fue un adulto temprano, ni contra ejército, sino contra sus propios deseos. Vemos a David que en la edad de un adulto temprano cayó en adulterio y en fornicación con Betsabé. Escucha esto, cuando eres un adulto temprano, el enemigo más grande eres tú mismo. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Cuando eres un adulto temprano, o sea, un adulto, recién adulto que todavía no ha madurado. Hermano, hay gente que son adultas y parecen niños espirituales. Y así hay gente en la fe que ya son adultos, tienen años en la fe, pero todavía no han madurado. Entonces, cuando eres un adulto temprano, tu enemigo más grande eres tú mismo. El enemigo más grande eres tú mismo. La comodidad, la tentación, la falta de disciplina espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Y ese enemigo, David no lo pudo vencer como los osos y los leones de su niñez. David no lo pudo vencer como los Goliases que mató en su adolescencia. Ese enemigo de su adultez lo terminó venciendo a él. El enemigo lo fue cambiando según su edad. Cambió los osos y leones por Goliases y gigantes. Cambió los Goliases y gigantes por una guerra con él mismo, con su propia carne. Ahora, ¿cómo vences tú ese enemigo que eres tú mismo? ¿Cómo lo venció David y cómo lo puedes vencer tú? Con el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino. Por ejemplo, en el Salmo 51 habla de eso, del arrepentimiento. Reconocer que dependes de Dios hasta el final y que nunca eres tan fuerte como para bajar la guardia. David se tuvo que arrepentir. David venció su propia carne y su propio cuerpo cuando se arrepintió y reconoció que él era débil. Mi papá, quien me engendró, siempre dice una frase que me gusta y él dice que el que se ahoga siempre es el que sabe nadar. Y hace mucho sentido, aunque parezca que no. Íbamos a la playa y mi padre no sabe nadar. Y la gente le decía, ven, bienvenido se llama. Bienvenido, ven. Éntrate a la piscina, éntrate a la playa. Y se entraba, pero la gente decía, ven para lo hondo, ven para lo hondo. Y él, como no sabe nadar, él dice, no, yo no me voy a meter ahí. Y siempre me decía, ¿sabe algo, hijo? El que se ahoga es el que sabe nadar. Y yo decía, pero no hace sentido. El que sabe nadar es el que se ahoga. Debería ser al contrario. El que no sabe nadar es el que debería de ahogarse. Porque si yo sé nadar, ¿por qué me voy a ahogar si sé nadar? Y es porque el que sabe nadar se confía demasiado. Y como sabe nadar, siempre se mete para lo más hondo. Y cuando fallan sus habilidades, ahí se ahoga. Pero el que no sabe nadar nunca se ahoga. ¿Sabe por qué? Porque nunca
se atreve a meterse a lo hondo. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el que cree que sabe siempre es el que falla. David pierde ante su enemigo de la adultez temprana, que era él mismo, porque se confió. Me da risa. Me sorprendo cuando escucho gente decir, no, varón, yo puedo hacer esto porque yo soy un hombre fuerte en Dios. Varón, no, porque ustedes son carnales. Y por eso yo soy espiritual. Señores, todos somos carnales y todos somos espirituales. Mientras tú tengas una carne, tú eres carnal. Todos somos carnales. No es lo mismo ser carnal, que vivir según la carne. Pero todos somos carnales y todos somos espirituales. Todos somos espirituales porque tenemos un espíritu. Y todos somos carnales porque tenemos una carne. Pero hay gente que no vive según los designios de la carne. Y hay gente que no vive según el espíritu. Ahí es que está la diferencia. Yo soy carnal, pero no vivo según la carne. Vivo según mi espíritu. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el que yo viva según el espíritu, según mi espíritu, no quiere decir que dejé de ser carnal, porque mi carne está ahí. El problema es que la gente se confía. No, porque esa es mi... No. ¿Y por qué tú hablas tanto con esa chica? No, que sea amiga mía. Varón, pero esa chica habla con un tono de voz muy seductor. No, pero cuando ella te saluda, ella se te pega demasiado. No, pero ella viste raro. No, varón, tranquilo, yo soy un hombre de Dios. ¿Tú estás loco? No, yo soy un hombre de Dios. Ahí es que está el problema. Hace rato que está ya en lascivia con esa tipa. Porque confían en su madurez espiritual. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Yo conocí a alguien una vez que yo no pude hablar con él. Era un pastor. Y yo no pude hablar con él porque estaba bien ocupado. Yo estaba bien ocupado. Entonces, como yo estaba ocupado, él me dijo, varón, necesito que me hable para organizar la campaña y esto y aquello. Y yo le dije a mi esposa, escríbele. Háblale al pastor y empieza a planear la campaña, los vuelos, todo. Cuando mi esposa le habla, él no le responde. Días no le responde, 2 días no le responde, 1 semana no le responde. Y le digo, mi esposa, ¿ya hablaste con el pastor? No me respondió, le escribí yo. ¡Pum! Me respondió como a los 2 minutos. Varón, ¿qué pasó? Pero le hemos hablado para esto y usted no ha visto los mensajes. Sí, yo lo vi. ¿Y por qué no responde? Ven acá, te voy a dar una enseñanza. Dígame, dice él. Yo no hablo con mujeres por WhatsApp. Varón, pero esa es mi esposa, varón, son mujeres de Dios. No, el problema no es ella. El problema puedo ser yo. Varón, pero usted es un hombre de Dios. ¿Cómo? No, varón, ¿qué pasa? Dice, no, es que yo no confío en mí. Yo no confío en mí. Oh, me asusté. No te asustes. No es que yo tenga problemas. Es que yo tengo una carne. Me dijo una lección que nunca se me olvida. Nunca confíes en ti mismo. Y no se vaya al extremo. No estoy hablando que hablar con una mujer o alguien es malo, sino que tú tienes que entender con quién hablar, cuándo hablar, a qué hora hablar, qué tema hablar y todas esas cosas. Porque hasta que tú no entiendas que cuando tú crees que puedes, es cuando en realidad no puedes. Siempre el que cree que puede es el que cae. Siempre el que cree que sabe nadar es el que se ahoga. Siempre el que confía de sí mismo. Por eso la palabra dice, el que sea santo, santifíquese más. ¿Alguien me está entendiendo? El que cree que es santo, santifíquese más. Entonces, ese enemigo, David lo venció, entendiendo que ya él no podía confiar ni en él mismo. Usted está como asustado. Dígame amén si usted está vivo. Y a su nombre gloria. Despiértese si está durmiendo. No confíes en ti. No confíes en ti. Porque cuando eres un adulto temprano, tu enemigo más grande eres tú mismo. No confíes en ti. En el momento que confías en tu santidad, vas a caer. En el momento en el que confías en tu madurez, vas a caer. En el momento en el que confías que puedes, vas a caer. Usted no, señores, vamos a hablar. Este programa se llama Verdades que Transforman, porque hablamos la verdad. Vamos a hablar la verdad. ¿Por qué usted cree que José salió corriendo?
de la mujer de la mujer de Potifar. Putifar, le digo yo a ella. ¿Por qué usted cree que José salió corriendo? Porque él sabía que si se quedaba ahí, iba a meter la pata y iba a meter otra cosa. ¿Alguien me está entendiendo? Si José se queda ahí, él sabía lo que iba a pasar. Por eso él tiene que correr, porque no confiaba en él. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces yo escribí en mi primer libro, Conviértete en lo que Dios quiere que sea, que tú tienes que aprender a salir corriendo. Que tú tienes que aprender a salir corriendo. Corriendo. José no confiaba en él. Si José hubiera sido un hombre que confiaba en él, ¿qué él hace? Él no sale corriendo. No, muchacha, ponte ropa. No. Quédate ahí tranquila. O se va caminando. ¿Cuál es la necesidad de salir corriendo? Déjame salir corriendo. Porque si lo pienso mucho, Potifar va a tener que buscarse otra mujer, porque esta me la llevo yo por la ventana. Déjame salir corriendo. Porque si me voy caminando, puede ser que mientras camine despacio tenga tiempo para pensarlo. No confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. En el momento en el que confías en ti, fracasas. Y eso pasa en muchas áreas. No solamente con pecados, tentaciones. También pasa con predicadores, con hombres de Dios. Antes de subirse al altar, confían en que ellos saben fluir y no dependen de Dios. No confíes en tu talento. No confíes, ve con tus apuntes al púlpito. No confíes de que ya te sabes el texto bíblico. No confíes de que ya Dios te usa. No confíes de que tú sabes hablar. No, ve preparado al altar. También esto se aplica en esa área. Porque tu peor enemigo eres tú mismo. ¿Alguien me está entendiendo? No confíes en que puedes. No confíes en que sabes. No confíes en el que Dios siempre está contigo. Porque un día te puede dejar solo en el altar el Señor. Por confiarte. No confíes en ti mismo, de que tú eres el más santo y que Dios está contigo y que aunque tú no ores, Dios te usa. Porque puede ser que no oraste mucho y Dios te usó 1, 2, 3, 4, pero no confíes en eso. Porque un día te puede abandonar el Espíritu Santo en el altar y pasas vergüenza. No confíes en que tú puedes, en que tú sabes, en que eres fuerte. ¿Fuerte de qué? ¿Fuerte de qué? Es usted, hermano. No se haga el loco, no se engañe a usted mismo. ¿Fuerte de qué? Si Elías era más fuerte que usted y una mujer lo hizo meterse en una cueva. Si Sansón era más fuerte que usted y terminó pelón y sin ojo porque una mujer lo hizo caer entre sus piernas. ¿Fuerte de qué? Si Salomón era el hombre más sabio del mundo y aún con su intelecto y su sabiduría, mujeres lo hicieron inclinarse a adorar a otros dioses. ¿Fuerte de qué? Aquí el único que es fuerte es el Señor. Y a través de Él, Él nos fortalece a nosotros. Pero tenemos que salir corriendo. Tenemos que salir corriendo. Porque en el momento en el que confías en ti, ahí mismo te ahogas. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Entonces vemos que David en su niñez tuvo que pelear con osos y leones. En su adolescencia, el enemigo le cambia al enemigo y lo hace pelear con Goliat y gigante. Pero en su adultez temprana, el enemigo ya no eran osos y leones, ya no eran gigantes. Ahora, en su adultez temprana, su enemigo era él mismo. Siempre seguirá siendo un enemigo ese, tú mismo. Pero en tu adultez temprana es donde más te ataca. Ya cuando maduras, te ataca, pero tú la controlas más, porque maduraste. Porque retienes tu deseo, retienes lo que la carne quiere hacer en tu contra. ¿Alguien me está entendiendo? Y a su nombre gloria. Pero luego David sigue creciendo. Ya no era un niño que peleaba con osos y leones. Ya no era un adolescente que peleaba con Goliat. Ya no era un adulto temprano que peleaba constantemente consigo mismo porque se arrepintió y aceptó que el Señor
es su fortaleza, sino que David siguió creciendo y ahora es un adulto. Pero ahora es un adulto maduro, un adulto con madurez. Ya no es un temprano adulto, ahora es un adulto maduro. Y cuando eres adulto maduro, tus enemigos también son cambiados. Y ahora no peleas con osos y leones, ahora no peleas con Goliases, y ahora tu guerra no solamente contigo mismo, sino que cuando el enemigo ve que creciste y alcanzaste madurez en la fe y en lo natural, los enemigos que te atacan son los amalecitas y son los saúles. Cuando ya David era un adulto maduro, ahora tiene que enfrentar a los de Amalec y ahora tiene que enfrentar a Saúl. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 9, vemos que cuando David ya había crecido en popularidad, su enemigo fue el rey Saúl. Y el rey Saúl empezó a perseguirlo. Aquí hay una revelación. En la adultez, el enemigo es la persecución, la envidia y la injusticia. A veces el ataque no viene de afuera, sino de la gente más cercana. Ya cuando eres un adulto maduro, los ataques que tienes son que la gente te tiene envidia. Porque maduraste, como maduraste, creciste, como creciste, y eres maduro, sabes controlar tu finanza, te va bien en lo económico. Sabes controlar tus deseos, te va bien en Dios. Ahora Dios te usa mucho porque eres maduro, porque ahora Dios te confía la unción. Entonces cuando eres un adulto maduro, ya no te ataca con oso, no te ataca con gigante, no te ataca tanto con tú mismo, sino que ahora el enemigo te ataca con gente que te persigue de la misma iglesia y te ataca el enemigo con envidia, porque como eres maduro, ya cambiaste. Ya no andas como un loquito viejo de aquí y como una loquita. Que la gente dice, esta loquita vieja, este loquito. Ellos ven que hay madurez en ti. Ahora prosperaste, ahora tienes una familia estable, ahora ser un hombre concentrado. La gente empieza a envidiar tu madurez y a envidiar las bendiciones que tu madurez atrae. Entonces cuando ya David se convirtió en un adulto maduro, el enemigo que tenía que enfrentar era la envidia de Saúl y las persecuciones. Ahí empieza el enemigo a perseguirte. Ahí empieza el enemigo a caerte atrás. ¿Alguien me está entendiendo? Porque maduraste, la gente envidia tu estatus, envidia tu madurez, envidia tu carácter, envidia tu esencia, envidia cómo tú puedes estar tranquilo en medio de tormenta. Es porque eres maduro. Y como la madurez en Dios trae bendición, empiezan a envidiar las bendiciones a causa de tu madurez espiritual. ¿Te das cuenta? Cómo David fue enfrentando diversos enemigos conforme a su crecimiento. De niño, osos y leones. De adolescente, gigantes. De adulto temprano, ¿qué fue lo que dijimos? De adulto temprano, sí, su propio ser, su propio yo, su propia carne. De adulto maduro, la envidia. Porque empezaste a crecer, empezaste a madurar, empezaste a arreglar tus finanzas, empezaste a arreglar tu comunión con Dios, la arreglaste tu comunión con Dios. Ahora Dios te usa, Dios te respalda. La gente envidia tu comunión con Dios, la gente le fastidia verte en paz, la gente maduraste. Ahora tu familia, tu esposa la trata mejor, debido a que la tratas mejor, tu esposa está más contenta contigo, las mujeres se ponen más bellas cuando tú la haces feliz, tus hijos te envidian tu estabilidad, porque la madurez trae estabilidad. La madurez trae estabilidad y la estabilidad trae envidia. ¿Alguien me está entendiendo? Todo aquel que no es maduro vive una vida inestable. No tiene dónde vivir, se muda aquí, se muda allá. Tiene un trabajo aquí, otro trabajo allá, sale de este trabajo, se mete a otro. Tiene una novia aquí, después de que no era de Dios y empieza a orar por otra y que no era de Dios. Varón, tú tienes más novia que Salomón. ¿Qué diablo que tú tienes metido? Todo el que no es maduro en Dios es inestable, pero la madurez en Dios trae estabilidad. ¿Y sabe algo? Cuando tú eres niño, adolescente y adulto temprano, tú tienes muchísimo amigo, mucho amigo. Tú estás rodeado de gente, pero ya cuando tú eres un adulto maduro, ya tú no tienes tanto amigo.
tú tienes pocos, pero que son de calidad. Porque tú vas aprendiendo con la madurez en Dios, que estar rodeado de gente te causa mucho problema. Y cuando tú eres maduros en Dios, tú prefieres pocos de calidad que muchos que no te hacen crecer. Para no decirle muchos mentirosos, hipócritas, desgraciados y otras cosas más, porque ya las dije, ¿verdad? Entonces, a veces la madurez espiritual te trae estabilidad. 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 Cuando tú eres maduro espiritual, tú hablas menos y escuchas más. Cuando tú eres maduro espiritual, ya tú no andas con tanta gente, andas con 2 o 3, pero que esos 2 o 3, tú puedes conquistar el mundo con esos 2 o 3, porque son gente fieles, gente que te aman, gente que te ayudan a crecer, pero que tú también lo ayudas a crecer a ellos. Gente que te bendice, pero que tú lo bendices a ellos. Entonces, fíjate esto, David de niño, osos y leones. David de adolescente, gigantes. David de adulto temprano, su propia carne no la puede controlar. Un adulto temprano no controla su carne, no la controla. No la controla, a menos que el Espíritu Santo. Y ojo, alguien puede ser niño espiritual, adolescente espiritual, pero tener la madurez de un adulto maduro. Porque yo conozco jovencitos que son más maduros que muchos viejos, y viejos que son más sinvergüenza que muchos jovencitos. ¿Alguien me está entendiendo? Porque la edad es un número, pero lo que tú eres en tu ser, la edad que tú tienes en tu fe, es diferente. ¿Alguien me está entendiendo? Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Dios bendiga la vida de Elizabeth, que siembra una ofrenda, un super chat. Dios te bendiga, Elizabeth. Dios bendiga la vida de todo aquel que siente que esta palabra está poderosa y edificante y quiere honrar el tiempo que estamos dedicando para enseñarle esto. Que Dios multiplique sus finanzas y esa siembra este año. Que Dios bendiga grandemente a todo el que siembra una ofrenda. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, cuando David es un adulto, no temprano, sino un adulto maduro, empieza a ser envidiado. Empieza a ser perseguido por Saúl. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el enemigo trató de perseguir a David? Porque ya maduró David. Porque ahora le está yendo bien. Porque ahora está creciendo. Porque ahora está prosperando. Porque ahora es maduro. Y cuando eres maduro en Dios, las cosas cambian. Cuando eres maduro en Dios, trata bien a tu esposa. Cuando trata bien a tu esposa, ella se pone feliz. Cuando ella es feliz, te cocina bueno. Cuando te cocina bueno, tú te engordas. Cuando te engordas, te pone bonito. Cuando te pone bonito, ella te quiere más. Cuando te quiere más, y todo fluye. Cuando eres maduro en Dios, gastas dinero en cosas necesarias. Como no lo gastas en cosas innecesarias, te ahorra más dinero. Como te ahorra más dinero, puedes comprar cosas necesarias. Cuando compras cosas necesarias, empiezas a verse la bendición. Cuando empieza a verse la bendición, empiezas a ser envidiado. Cuando empiezas a ser envidiado, tienes que cuidarte. Cuando te empiezas a cuidar, Dios empieza a bendecirte más. Cuando eres maduros en Dios, lo piensas antes de pecar, porque si pecas, si no lo piensas, pecas y se te destruye la familia, se te divorcia el matrimonio, se te van los hijos con la mamá, luego tienen que verle los sábados, en la corte te ponen una manutención, cuando te ponen la manutención ya no puede, ya no te da el dinero, cuando no te da el dinero te cae en depresión, cuando cae en depresión te mete la droga, cuando te mete la droga se te dañan los órganos, cuando se te dañan los órganos te va al médico, cuando va al médico te dicen que tiene un cáncer, que tiene esto, que tiene aquello y te arruina la vida. Tú sabes todo lo que evita la madurez espiritual, todo eso le evita la madurez espiritual. Gente, hermano, yo conozco gente que tiene una familia, mira. Yo conozco gente que tiene una familia hermosa. Yo conozco gente con buenos trabajos, con una buena mujer, que cocina, que cuida bien los hijos. ¿Qué más? ¿Qué más quiere un hombre que una mujer que lo ame, que le cocine, que lo trate bien, que le dé cariño? Que sea de Dios. Yo conozco gente, hermano, con una familia hermosa y están destruyendo su familia, su vida y todo. Lo están destruyendo por no tener madurez espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? De su nombre, gloria. Pero sigo. ¿Cómo David vence a Saúl?
¿Cómo David vence el enemigo que viene a raíz de la adultez madura que tienes? Bueno, David no levantó la mano contra Saúl, aunque pudo matarlo, pero la honra fue su arma. El secreto en esta etapa de tu vida de la adultez madura, la manera, el secreto como vences a ese enemigo, a tus Saúles que te envidian y te persiguen, es de esta manera como lo hizo David. No usó armas contra ellos, sino que lo honró. Es con la honra que tú vences a esos enemigos. El secreto en esta etapa es aprender a esperar el tiempo de Dios sin acelerar los procesos. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Pero el otro enemigo que tenía David en su etapa de adulto maduro no solamente fue Saúl, sino que también tuvo enemigos que se llamaron los amalecitas. Entonces en 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 1 hasta el 8, habla sobre eso. David, escuche esto, ya como líder, ve cómo los amalecitas queman Sicla y roban sus esposas y le roban los hijos y lo dejan devastado. Eso está en 1 de Samuel 31. Yo he predicado mucho sobre eso. Cuando tú eres ya un adulto maduro en Dios, no solamente el enemigo te envía saúles, sino que el enemigo te envía amalecitas. ¿Y quiénes fueron los amalecitas? Los amalecitas fue que en esta etapa de David, un día dejaron que David saliera a trabajar y cuando David llegó, los amalecitas le quitaron las mujeres de él y de sus guerreros, le quitaron los hijos, se los robaron, se los secuestraron, le quitaron el oro, la plata y le quemaron todo. Entonces, el otro enemigo que tú vas a enfrentar cuando eres un adulto maduro es el enemigo que va a querer atacar tu familia. Porque ya eres un adulto maduro, ya tienes esposa, ya tienes hijos. Ya el diablo no te ataca con osos y leones. Ya el diablo no te ataca con gigante. Ya el diablo no te ataca con tu propio ser solamente. Te ataca, pero no eres tan accesible a tu propio yo. Porque eres maduro, ya no accedes a tu carne. Ya el diablo no te ataca solamente con Saúl, sino que ataca a tu esposa y tus hijos. Porque ya eres un hombre concentrado, enfocado, maduro, que no cae fácilmente ante los apetitos sexuales, carnales y tu propio ser. Ahora, él te va a atacar como Amalek atacó a David, a tus hijos, a tu familia, a tu círculo social. Porque él sabe que tu círculo es lo más sagrado, tu familia. Y él va a querer interrumpir tu familia. Te va a querer hacer divorciar porque sabe que un hombre divorciado se va a sentir solo, no va a tener la energía, la alegría para seguir avanzando y va a tratar de destruir tus hijos, tu esposa y cosas. Entonces, cuando tú eres adulto en Dios, en la fe, y maduro en la fe, tú tienes que cuidar tu familia como un león cuida su manada. Tú tienes que cuidar tu familia como un león cuida su manada. Tú tienes que ser celoso con tu familia, bravo, violento espiritualmente. El que se metió con tu familia, tú tienes que bajarle la espada de Jehová. Así como usted ve los católicos que tienen un cuadro donde está el ángel Miguel metiéndole una espada a Satanás, así usted tiene que ser con los que ataquen su familia. Desenvainar de una vez. ¿Qué es lo que te está pasando, diablo, con mi familia? ¿Qué es lo que te está pasando a ti? ¿Por qué tú le hablas así a mis hijos, a mi esposa? ¿Cuál es el problema aquí? A ver, ¿a quién es que hay que volarle la cabeza? Porque tu familia es sagrada y usted es el sacerdote, el rey, el león. Usted tiene que cuidar a su esposo, usted tiene que cuidar a su familia, a sus hijos. Usted tiene que velar por ellos. ¿Quién lo está persiguiendo? ¿Quién lo está acechando? ¿Quién lo está quitando la paz? Si hay un amigo que tú lo visitas a tu casa, pero ese amigo no le agrada a tu esposa y por ese amigo tu matrimonio está teniendo problemas, córtale la cabeza a ese amigo. Estoy hablando, ¿verdad? Espiritualmente hablando, no estoy incitando a nadie a la violencia. Cuando digo córtale la cabeza, lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Es que lo cortes, que lo alejes, que ya no puede ser tu amigo tan cercano, porque todo aquel que perjudica tu bienestar familiar hay que cortarlo. Hay que sacarlo. Porque son herramientas del enemigo que como ya tú no eres un niño espiritual, no te puede atacar con osos y leones. Que como ya tú no eres un adolescente espiritual, no te puede atacar con gigante. No te puede vencer con gigante. Que como ya no eres un adulto inmaduro, no te puede vencer
con tu propia carne. Y como eres ya un adulto maduro y no te pudo vencer con osos y leones, y no te pudo vencer con gigante, y no te pudo vencer con tu propia carne, entonces va a tratar de destruir tu casa, como los de Amalek trataron de destruir la casa de David. Entonces, todo lo que pone en riesgo, en discusión, en desacuerdo, en apatía tu familia, eso es una amalecita. Todo amigo que te hace discutir con tu esposa es una amalecita. Toda persona que influye de manera negativa en tus hijos, que lo llevan al extremo de volver a tus hijos rebeldes, eso es una amalecita. Porque está atacando a tus hijos para que sean rebeldes. Y los amalecitas se le corta la cabeza. Los amalecitas se alejan. Los amalecitas se despiden de tu casa. Los amalecitas tienen que salir de tu entorno familiar. Porque los de Amalek atacan tu familia. Desde que yo veo que un amigo, un familiar o alguien está trayendo discusión, problema, enemistad, frialdad, mala conducta en mis hijos, yo lo identifico con una amalecita y los amalecitas se alejan de tu familia. Puede ser papá, mamá, amigo, suegro, amiga, lo que sea. Todo el que esté contaminando el bienestar y la salud espiritual de tu familia es un Amalek. Y cuando eres un adulto maduro, el enemigo ataca tu familia. Usted está como asustado, dígame amén si usted está vivo. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Y a su nombre gloria. Y tienes que aprender a vencerlo. Ahora bien, con esto termino. Dios mío, esta enseñanza está tan buena que cuando yo la preparé, ni yo sabía que iba a bendecir tanto, hermano. Mire, cuando creces en Dios y ya dejas de ser un niño espiritual, dejas de ser un adulto, un adolescente espiritual, pero luego creces y eres un adulto inmaduro, pero luego sigues creciendo y eres un adulto maduro, pero luego ya pasas esa etapa y ahora eres un anciano. O ahora eres un anciano espiritual. No que eres viejo. Estoy hablando que ahora eres un hombre ya bien maduro en Dios. Tú puedes ser un anciano espiritual y tener 30 años. Tú puedes ser un anciano espiritual y tener 40 años. Tú puedes ser un anciano espiritual y tener 26 años. Porque es la madurez, la sabiduría. ¿Alguien me está entendiendo? Así que cuando me refiero a anciano, no diga, no, eso no es para mí, porque eso hay que tener 70. No. Hablo de la capacidad en la fe que Dios o que tú has adquirido en Dios. Ahora bien, ya tus enemigos no son osos y leones, tus enemigos no son gigantes, tus enemigos no es tu propia carne, tu enemigo no es Saúl y Amalek. Ahora tus enemigos en la vejez espiritual, tu lucha es contra Absalón. Ahora tu lucha es contra los Absalones. ¿Quién era Absalón? Era el hijo de David, que se levantó en contra de David. Ahora David no lucha con osos y leones como cuando era niño. Ahora no lucha con gigantes como cuando era adolescente. Ahora no lucha contra su propia carne cuando era un adulto temprano. Ahora no lucha con Saúl y Amalek cuando es un adulto maduro. Ahora que es un anciano en la fe, ahora David tiene que luchar con Absalón. ¿Y quién era Absalón? Su hijo. ¿Y qué representa eso? Su descendencia. Ahora David tiene que luchar para que su descendencia no se corrompa. Su hijo Absalón trató de corrompir su descendencia, intentando acostarse con sus hermanas y violar las otras hijas de David y un montón. Entonces, cuando ya eres viejo espiritual, ahora tienes que cuidar tu descendencia. Tienes que cuidar a tus hijos. Tienes que cuidar
lo que viene después de ti. Ahora tu lucha es, como ya el diablo no te destruyó con leones y osos de niño, no te destruyó con gigantes de adolescente, no te destruyó con la mujer de Potifar y tu propia carne cuando eras un adulto temprano, pero tampoco te destruyó con la envidia de Saúl y con los ataques familiares de Amalek. Ahora que ya envejeciste y que estás tranquilo, ahora él viene por tu descendencia. ¿Qué hizo el enemigo? Atacó a Absalón y quiso arruinar la descendencia de David. Quiso corromperla. Entonces, ya que eres un anciano espiritual, te toca orar por tus hijos. Te toca orar por tus nietos. Te toca orar por la gente tuya. Porque ya tú estás venciendo. Ya tú estás casi con el Señor. Ya tú eres maduro en Dios. Pero ahora tienes que orar por tus hijos para que le vaya bien. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Y con esto termino. Cada edad, tanto edad física como edad en la fe, trae un enemigo. En la niñez, los osos y los leones. En la adolescencia, Goliases. En la adultez, Saúl y amalecitas. En la madurez, las amalecitas. En la vejez, tu descendencia. Pero en cada etapa, la solución siempre fue la misma. Buscar a Dios primero y depender de Él. Así como David venció cada edad, cada enemigo, Dios también te dice hoy que tú puedes vencer. Tú puedes vencer a los enemigos que te están atacando en cada etapa. ¿Sabe algo? Porque el Dios que lo acompañó a ellos, de niño, de joven, de anciano, es el mismo Dios que está contigo en cada etapa de tu vida. Quizás no eres niño, quizás no eres joven, quizás no eres anciano, no sé en qué etapa estás, pero en esa etapa Dios también te quiere ayudar a vencer. No sé qué enemigo es el que te está tocando. Te está atacando el enemigo de Absalón, te está atacando el enemigo de Saúl, te está atacando el enemigo de los Goliat, te está atacando los osos y los leones, te está atacando los amalecitas. No sé en qué etapa y con cuál enemigo te enfrenta, pero todos tenemos que enfrentar osos y leones, tenemos que enfrentar gigantes, tenemos que enfrentar nuestra propia carne, tenemos que enfrentar a Saúles, tenemos que enfrentar a los amalecitas que atacan nuestra familia. Todos tenemos esos enemigos que hoy o mañana o lo vivimos o lo vamos a vivir, pero tenemos que pasar por en medio de osos, leones, gigantes, Saúles, amalecitas, Absalones. Tenemos que pasar por esos enemigos, pero el Señor te ayudará a vencer. Alguien tiene que decir amén. Familia, Dios te bendiga de una manera poderosa. Hoy quise compartir esto que sé y estoy seguro que aportó mucho valor para sus vidas. Así que el Señor me lo bendiga de una manera especial. Quise compartir esto porque sé que esto lo va a bendecir de una manera exagerada. Amén. Así que familia, muchas bendiciones. Que el Señor me lo guarde, que el Señor lo bendiga. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase. Si no le ha dado like, dele like. Si no, dejado un comentario, cuéntenos su experiencia con esta enseñanza y deje su comentario aquí abajo. También, muchas personas quieren bendecir nuestro ministerio y nunca le vamos a quitar la oportunidad de que lo haga. Así que si usted quiere bendecir nuestro ministerio, también tiene la posibilidad de hacerlo. Amén, gloria a Dios. Gloria al Padre. Así que si usted quiere bendecir nuestro ministerio, lo puede hacer a través del super chat, enviando un super chat, o también lo puede hacer a través de esta vía del Zelle, del Cash App, del PayPal, si usted quiere sembrar una semilla en nuestro ministerio. Así que antes de despedirme, también quiero saludarlo a cada uno de ustedes. Dios bendiga la vida de María Hernández, Dios bendiga la vida de Yader, Dios bendiga la vida de Dorian, Dios te bendiga, Dios bendiga la vida de la hermana Diomari, Dios te bendiga, Dorian, que siembra una ofrenda. Dios te bendiga, que Dios multiplique esas finanzas en tu vida y Dios bendiga a todo el que siembra una ofrenda, el que la ofrendó y el que lo va a hacer también. Dios bendiga la vida de Denia, muchas bendiciones, de Marcos. Dios te bendiga, de Armando, de Loli, que están ahí conectados, de Yolanda, que dice saludos desde Mexicali. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, familia. Amén, amén, amén. Recuerde, familia, vamos a estar ministrando. Aquí le comparto nuestra pequeña agenda.
para que usted esté pendiente de los lugares donde vamos a ministrar. Estuvimos este fin de semana, estuvimos ministrando en San Diego y en Mexicali y en Indio, y fue maravilloso lo que Dios hizo allá, amén. Pero también quiero invitarle a que usted sepa nuestra agenda para estas próximas fechas. Este 29, 30 y 31 vamos a estar en Panamá. En septiembre 5, 6, 7 vamos a estar en Oklahoma. 12, 13 y 14 vamos a estar en el sur Carolina. El 19, el 20 y el 21 vamos a estar en Los Ángeles con nuestro amigo Melvin. Y el 29 y el 27 y el 28 de septiembre vamos a estar en Tennessee. Amén. Así que se lo menciono nuevamente. Vamos a estar el próximo fin de semana en Panamá. 29, 30 y 31. Vamos a estar el primer fin de semana de septiembre, 5, 6, 7 en Oklahoma. El 12, el 13 y el 14 de septiembre vamos a estar en el sur Carolina. El 19, el 20 y el 21 vamos a estar en Los Ángeles, California. Y el 26, el 27 y 28 de septiembre vamos a estar en Tennessee. Así que familia, gracias por conectarse. Que Dios lo bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes. Así que muchas bendiciones, que Dios lo bendiga de una manera especial. Y esta enseñanza la vamos a quitar para editarla y la vamos a publicar quizás a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde, para que usted esté pendiente y la pueda compartir con sus hermanos y sus amigos. Así que familia, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Bendiciones. Los llamados pueden renunciar, los escogidos no. Por eso que tú quieras soltar la toalla, tú la tiras. Y Dios la levanta y te dice, agárrala de nuevo porque yo te escogí. Los llamados pueden renunciar, los escogidos no. Por eso que tú quieras soltar la toalla, tú la tiras. Y Dios la levanta.